Buenos días, profesora. El proyecto que vamos a presentar es acerca del estudio de impacto ambiental de ampliación del sistema de transporte de gas natural y líquido de gas natural de Camisea Lima en el sector selva LUP. En el sector selva también conocido como el LUP Sur. El que le habla es Javier Jesús Palomino hoy. Los temas que vamos a tocar vendrían a ser 5. El primero que vendría a ser la descripción del proyecto, luego el área de influencia directa, área de influencia indirecta, la línea base física y por último la línea base biológica. La descripción del proyecto, los antecedentes. En el año 2000, el transporte de gas del Perú firmó contrato de concesión con el Estado peruano para la construcción y operación de sistemas de transporte de gas natural y líquidos de gas natural. En una primera etapa, para ampliar la capacidad de transporte del sistema de transporte por ducto, se construyó la primera fase, que es una parecida a la de nuestro proyecto, que vendría a ser llamada como Loop Costa, que abarca de 105 kilómetros de longitud en una planta y una planta compresora en Chiquitirca. El proyecto Loop Sur constituye una nueva etapa de ampliación del sistema de transporte por ducto en el sector selva. Luego de el marco legal para la construcción del proyecto Loop Sur, se tendrán en consideración las normas nacionales e internacionales aplicables a la instalación de ductos, como el diseño de válvula, el control del sistema de gas, el sistema de servicios, tubería, diseño civil y estructuras, entre otros. Objetivo y justificación del proyecto. Con la puesta en marcha, el Plan Loop Sur aumentará la función y transporte del sistema de transporte producto y con consiguiente se va a poder saciar la demanda del mercado creciente, en especial de los nuevos proyectos de generación eléctrica, petroquímica, cuyos precios de producción se varían incrementando de no existir suficiente capacidad de transporte de gas natural y el sistema de transporte producto del plan Camisea. Esto quiere decir de que este ampliador sirve para que tenga una mejor capacidad de gas y así puedan ayudar a cierto sector de la selva. Localización geográfica y política. Bueno, el proyecto Loop Sur se encuentra ubicada en la selva sur, en la región Cusco, en el distrito de Echarpe, en la provincia de La Concepción. Etapas del proyecto. El proyecto Loop Sur estará comprendido por 3 etapas. La primera de ellas es las etapas de construcción, luego etapas de operación y mantenimiento, y por último, etapas de abandono, en la última etapa de abandono. En la etapa de construcción se realizan actividades previas en la construcción, donde se hallan los permisos ambientales, adquisición, servidumbre, etc. Luego también se realiza movilización y transporte, tanto aéreo como terrestre. Y también mejoras de caminos existentes y construcción de acceso. En la etapa de operación y mantenimiento podemos tener puntos como operación de campamento, la inspección y por último el mantenimiento. En la etapa de abandono se tocan 2 puntos muy importantes, que vendrían a ser el abandono después de la construcción y el abandono después de la etapa de operación. Luego de ello vendría a venir el cronograma. Bueno, el cronograma para la constitución del proyecto se estima que es un periodo aproximadamente de 18 meses estimada desde su operación, donde se realizan actividades como la ingeniería de detalle, mejoración de construcción de accesos, instalación de campamentos, el transporte de la tubería e instalación de las tuberías. El área de influencia, por el tamaño del plan Loop Sur, ya que el sistema de transporte por ducto es una extensión muy larga que abarca muchos sectores, tanto como comunidades rurales. Bueno, esto se divide en 2 áreas, que vendría a ser la influencia directa e indirecta, para lo que se ha tomado presente en los próximos criterios técnicos y socioambientales. Selección de alternativas del proyecto. El análisis de alternativa ha sido realizada para seleccionar la ruta óptima del Loop Sur, es decir, que la presente mejor compatibilidad con el entorno. Bueno, en el Loop Sur tuvo 3 alternativas propuestas de análisis que vendrían a ser la alternativa A, que es una traza sobre el dioducto actual o al costado de este. La alternativa B vendría a ser la traza del nuevo dioducto
paralelo al actual. Y por último, la alternativa C, que vendría a ser el no proyecto, que después de evaluar cada proyecto, este proyecto vendría a ser que no se realizaría, ya que no cumple con la demanda estimada. Descripción de la etapa de operación y mantenimiento. Estas vendrían a ser el campamento, la inspección y por último el mantenimiento. En la parte del acampamento vendrían a ser las áreas de alojamiento del personal, que vendrían a ser las habitaciones, la área para el parqueo de vehículos, la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, planta de tratamiento de agua potable. Luego en la inspección, periódicamente se inspeccionará el derecho de vía mediante vuelos de reconocimientos o brigadas. Eso vendría a ser las inspecciones mediante tal vez brigadas que caminan para ver cómo está el transporte de viaducto, o también llamadas como tubería, se podría decir, donde transportan el material. Y por último vendría a ser el mantenimiento, que vendría a ser que periódicamente de los sistemas la optimización de las válvulas y el control periódico del nivel de la protección catódica, que consiste en la revisión del sistema de reemplazo preventivo de componentes según sea necesario. Luego de ello viene la descripción de la etapa de abandono, que vendría a ser el cierre o abandono después de las actividades constructivas del proyecto, que vendrían a ser campamentos y acceso y desvíos temporales. Campamento, retiro de las estructuras construidas o levantadas. Otro punto vendría a ser el sellado de las cámaras sépticas con cal y tierra del lugar. También la escarificación del terreno en el área del campamento compactada. Y en el acceso y desvío temporales, vendrían a ser el remover el material compactado que pudieran haber sido empleado al utilizar maquinaria pesada. Se realiza también la restauración y vegetación correspondiente. Luego, bueno, entonces eso sería todo acerca de la descripción del proyecto. Le voy a hacer el paso a mi compañero. Buenas tardes, profesora. Soy el alumno Jairo Aguilar Morales y voy a hablar sobre el área de influencia. El área de influencia se divide en dos, el área de influencia directa y el área de influencia indirecta. El área de influencia directa se define como la región donde el plan provocará impactos directos, o sea, que en dichas regiones se presentarán las secuelas inmediatas de las ocupaciones completadas por el plan, como la construcción y las operaciones. En el siguiente cuadro podemos observar el nombre de todas las localidades que van a ser afectadas de manera directa por el desarrollo del proyecto y el tipo de poblado al que pertenece. Por ejemplo, Monte Carmelo es una comunidad nativa abreviada con la letra CN, mientras que Bajo Manahuali es un asentamiento rural abreviado con las letras AR. Iquiteni es un centro poblado menor abreviado con las letras CMP. Ahora, el área de influencia indirecta. El área de influencia directa comprende las áreas donde, si bien no se desarrollará de manera directa el proyecto LOPSUR, varias ocupaciones podrían alterar la vida diaria y las regiones de uso de los pobladores cercanos. Por esto se ha estimado un área de 3 kilómetros alrededor del proyecto que se cree impactarán socioambientalmente de manera indirecta. En el siguiente cuadro podemos observar las dos localidades como una comunidad nativa y un asentamiento rural. Ahora le cedo el pase a mi compañero. Línea de base física. En esta ocasión se va a describir y evaluar los componentes ambientales que conforman la línea de base física de los ecosistemas presentes en el área donde se encuentra ubicado el proyecto, con su finalidad de conocer el estado actual de este componente, a fin de poder predecir posibles impactos positivos o negativos que podrían generarse durante todas las etapas del proyecto. En esta oportunidad vamos a hablar del aire, la temperatura, la humedad,
la presión atmosférica y el friaje. En el aire podemos mencionar que la velocidad media del viento presenta un comportamiento que puede ser asociado al debilitamiento e intensificación de los sistemas de presión atmosférica. Normalmente los valores de velocidad se comprenden entre los 12.6 a 18.3 nudos. Temperatura. Una de las características más relevantes de la temperatura en la zona de selva es la baja variabilidad de la temperatura y la humedad relativa. La temperatura del aire presenta una amplitud aproximada de 9.5 grados, y es decir, que entre los meses de marzo presenta un aproximado de 27.5 grados y en los meses de septiembre un aproximado de 18.8 grados, considerando los picos altos y los picos bajos. La humedad relativa también presenta una variabilidad similar a la temperatura del aire, pero los extremos de esta pueden estar asociados más a la presencia de precipitación en los meses de verano, en las estaciones de verano y otoño. En cambio, es baja en el periodo a finales del invierno y primavera, lo que coincide que la baja cantidad de precipitación que se produce en este periodo. Humedad. La humedad relativa es una variable meteorológica muy importante a tener en cuenta en los estudios de línea base climática, como parte del estudio de evaluación de impacto ambiental. A diferencia de la humedad absoluta, la humedad relativa tiene una relación inversa con la temperatura del aire y expresa la cantidad de vapor que la falta del aire para llegar a la saturación y producir precipitaciones líquidas o lluvias. La humedad relativa también se caracteriza por presentar una gran variación espacial y temporal. Presión atmosférica. La presión atmosférica en la zona estudiada se presenta entre un mínimo de 1012.1 de presión atmosférica en el mes de marzo y un máximo de 1015.3 en el mes de agosto. Este comportamiento es típico de las zonas anticiclónicas, sobre todo si esta se haya influenciada por la presencia del anticiclón del Atlántico del Sur y del anticiclón del Pacífico del Sur. El periodo de bajas presiones puede ser asociado a la época de la humedad y las altas a la época seca. Ello por la influencia de los anticiclones sobre los procesos de convección libre y forzada sobre la zona. Friajes. Es la manifestación de una sucesión de eventos meteorológicos que geográficamente abarca desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico, cuya manifestación más clara es la presencia de un frente que penetra desde Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, pudiendo llegar inclusive hasta Venezuela. Entre las características principales de este fenómeno en la selva peruana son los siguientes, como por ejemplo se presentan indistintamente en cualquier época del año, o sea, en cualquier momento. Descenso de la temperatura de aire y temperatura máxima. Descenso del contenido de humedad atmosférica, viento persistente en el sur, presencia de nubosidad baja en la temporada de invierno y bandas de nubosidad en las estaciones de verano. Y presencia de tormentas eléctricas con lluvias. Buenas tardes, profesora. Soy el alumno Jairo Aguilar Morales y voy a poner línea de base biológica. Con esto se busca informar y contribuir al conocimiento de la flora y fauna silvestre en el área de influencia del proyecto de ampliación. Esta evaluación se llevó a cabo en dos estaciones, seca vaciante y húmeda creciente, dividiéndose en unidades de vegetación, taxones evaluados, metodología de evaluación, número de muestra y especies vulnerables. Unidades de vegetación. En la investigación del proyecto se identificaron dos unidades o tipos de bosque, siendo estos el bosque húmedo de montaña, que se encuentra entre los 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar,
y las áreas con cultivos agropecuarios y de vegetación. En esta área se concentra alta actividad humana, usada como fuente de recursos por los pobladores de la zona, lo que origina interceptos por los campos de cultivo, el café, pastizales ganaderos y antiguas extracciones madereras. Taxones evaluados. La evaluación biológica se llevó a cabo en un área de 556 kilómetros que comprende el proyecto, donde se incluyeron los siguientes taxones: anfibios, reptiles, aves, mamíferos y peces. Metodología de evaluación. Se desarrolló empleando la metodología de investigación en base a la medición de variables que resulta indispensable para describir y analizar la situación de la flora y fauna, comprendiendo recolección, avistamiento y evaluación de diferentes especies de flora y fauna en las diferentes macrounidades de paisaje. Se realizó por profesionales de diferentes especialidades, como ornitólogos, herpetólogos, mastozólogos, hidrobiólogos y botánicos. La línea de base biológica está basada en la identificación y análisis de los principales procesos ecológicos, los cuales serán correlacionados con impactos ambientales. Empleándose métodos directos, se establecieron líneas de intercepción para la vegetación, relevamiento por encuentros visuales para los anfibios y reptiles, puntos de conteo para las aves, transecos lineales para los mamíferos, redes de niebla para las aves y metodologías indirectas como búsqueda de rastros para los mamíferos y la realización de entrevistas semiestructuradas para los pobladores, donde se utilizaron 3 puntos de muestreo para las épocas secas y épocas húmedas. Número de muestra. Para realizar el número de muestra, se hicieron seguimiento a todos los puntos establecidos de muestreo durante un periodo de 5 meses de estudio, donde se obtuvieron las siguientes divisiones: mamíferos mayores, mamíferos menores, anfibios y reptiles, aves y peces. Mamíferos mayores. En el bosque húmedo de montaña se registraron 16 especies de mamíferos en época húmeda y 12 especies en época seca. Y en las áreas de cultivo agropecuario se registraron 2 especies en épocas húmedas y 11 especies en épocas secas. Los mamíferos menores. Los mamíferos menores se dividieron en dos: quirópteros y roedores. Los quirópteros. Se identificaron 3 especies y en 2 familias en épocas húmedas, y en época seca se registraron 15 especies en 2 familias. Roedores. En el bosque húmedo de montaña se encontraron 7 especies de 3 familias y 2 órdenes en épocas secas y húmedas. Anfibios y reptiles. Se registró 16 especies de reptiles de 9 familias y un orden taxonómico en época seca y 14 especies de anfibios pertenecientes a 9 familias y 2 órdenes en épocas húmedas. Aves. En el bosque húmedo de montaña se encontraron 74 especies de familias y 4 órdenes. Y en el área intervenida, 28 especies de 9 familias y 3 órdenes. Peces. En época húmeda se registraron un total de 17 especies de peces de 82 ejemplares. Especies vulnerables. En las especies vulnerables se registraron 3: mamíferos, anfibios y reptiles y aves. En los mamíferos se encontraron 7 especies reconocidas como especies vulnerables. En los anfibios y reptiles se identificaron 4 especies dentro de la categoría de protección. Y en las aves se encontraron 48 especies
que se encuentran protegidas. Resultados más resaltantes. Los más resaltantes es la cantidad de flora y fauna que se encuentran en peligro y riesgo a causa de las influencias directas en su hábitat. La gran diversidad de flora y fauna encontrada en el área del trabajo, a pesar de ser solo un área delimitada específica. Muchas gracias, profesora. Esta ha sido toda nuestra exposición.